En nombre del diario les doy la bienvenida a este segundo capítulo del ciclo de conversaciones que estamos emprendiendo desde la sección rural, cuya intención es reencontrarnos con los productores y con la producción en la provincia. Nos acompaña Jorge Massieri, él es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, correcto. Productor agropecuario, es asesor privado, asesoró en varias regiones del país y en el exterior, y por supuesto es de la provincia de Río Negro. Aquí en Río Negro es uno de los que está a cargo, ¿no es cierto?, del campo Caitacó, que está ubicado en el Valle Medio, donde están realizando un formidable trabajo de formación de suelos, del cual seguramente vamos a hablar. Así que bueno, les pido un aplauso para Jorge, por favor. Gracias, Jorge. Bienvenido. Antes de comenzar, les pido por favor que pongan en silencio los celulares, así no interrumpimos. Bueno, gracias, Jorge. Hola, sí. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, buen día para todos. Quisiera agradecer la oportunidad para a través de este medio poder compartir, como es nuestro espíritu, compartir todos los conocimientos, porque al compartirlos crecemos todos, compartimos aciertos, compartimos errores. En esta presentación los errores por ahí los obvio, pero lo importante es que están todos institucionalizados en un programa que después le voy a comentar, de APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra. La historia de la llegada al Valle es un poco antes del 2008, en donde Hugo Guío, en su amistad con Martín Payaca presente, compartieron la recorrida y decidió él con un amigo, del cual yo soy asesor en el sudeste cordobés, invertir en dos campos que se llaman Caitacó Chico y Caitacó. Así que yo llego por derrame, pero bueno, acompañando, somos nativos de una zona del sudeste cordobés en donde mi abuelo y sus hijos acompañaban en la cosecha del campo de Hugo Guío y su familia. Tenemos un común en las raíces. Así que bueno, la región de la zona núcleo argentina. De la zona núcleo. Así que bueno, yo arranco desde acá, el cómo llegamos. La imagen de la camioneta dice mucho para nosotros, la camioneta del INTA de Viedma. Nos apoyamos muchísimo cuando Daniel Miñón estaba en el INTA y queríamos compartir nuestra experiencia. Desde el INTA de Viedma nos miraban como que qué vienen a hacer al lugar y qué sé yo. Bueno, así que ahí bueno, ¿de qué depende que pase? ¿Cambiamos, por favor? Bueno, cuando empezamos, visitamos muchos establecimientos, unos cuantos, y en aquel momento nos decían que, bueno, que a partir de las asociaciones de suelo cartografiadas, eran suelos no aptos para agricultura. Y bueno, seguimos. Esta es la situación, con su vegetación que yo creo que ustedes conocen. Estos son los famosos peladales, que no son ni más ni menos que suelos limosos, que nunca han sido colonizados por raíces, porque el agua nunca pudo infiltrar. O sea, los suelos limosos tienen una estructura laminar, y los poros no son verticales, son horizontales, entonces el agua le cuesta entrar muchísimo, y cualquier vegetación que pueda de manera espontánea intentar emerger, la erosión eólica y la temperatura del verano la erradican. Así que esos suelos no van a ser colonizados nunca de manera natural. Seguimos. Bueno, esta es una foto, allá por el casco, esta es una foto de 2008, 2009, estimo, que allá se ve el casco del Caitacó, sus inicios, seguimos. Bueno, como agrónomos, esta imagen debe haber sido 2008-2009, y era tratar de entender a partir de una calicata que nos encontrábamos, y bueno, eran los típicos sedimentos aluvionales,
sin diferenciación de horizontes, o sea, no hay ninguna diferenciación, y seguramente por debajo de los 3 o 4 centímetros nunca haya ingresado el agua a lo largo de muchos, muchos años. Esto es Caitacó. Yo los pongo en contexto, quizás no lo saben, pero se ubica en la región denominada Negro Muerto, en el Valle Medio. Ahora. No, lo que pasa es que aquí la presentación como 5 minutos y quería llevar un hilo conductor y bueno. No, está bueno. La próxima. Bueno, el equipo Caitacó, Hugo Guío, que es nuestro faro, nuestro referente, junto con una veintena de agrónomos en 1970 y tantos, fueron los pioneros de la siembra directa. A partir de ahí surgió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Roberto Gutiérrez, que para el que tiene un perfil ganadero, es el presidente de la sociedad Roberto Conesa, es nuestro coordinador del proyecto. Y Cristian Muñoz, que es nuestro encargado desde hace 12 años, es oriundo de Chajarí, así que nada, imagínense cuando vino del litoral de la Mesopotamia y se instaló acá con nosotros. Bueno, nada, estamos pisando una vicia sobre un rastrojo de trigo. Esta foto es de mayo de este año. Avanzamos. ¿Qué nos movilizó? A nosotros nos movilizó que con una oferta ambiental sin limitaciones nos hacíamos esta pregunta: ¿es sustentable dejar salinizar las aguas del río Negro? La otra. Siempre nos comparamos con lo que le pasa a Pergamino, porque Pergamino es la zona maicera por excelencia y nosotros lo primero que nos movilizó es venir a hacer maíz. Con errores los 3 primeros años, porque vinimos pensando en maíz. Ahí pueden valorizar la temperatura media y la radiación. A lo que ofrece Pergamino, el núcleo maicero de la provincia de Buenos Aires, un periodo de helada del 21 de octubre al 9 de abril, con un 10% de riesgo, seguramente la última helada puede llegar a fines de octubre y principio de noviembre, y tal vez la primera helada puede estar a fines de marzo, pero bueno. Y después esto un poco actualizable hoy, el caudal promedio a lo largo del año del Río Negro está entre 700 y 800 metros cúbicos por segundo. ¿La que sigue? Bueno, ahí tienen la ubicación, como decía recién Alan, nosotros somos parte del Negro Muerto, los 2 primeros campos que se compran es Caitacó Chico y Caitacó Grande, que suman unas 8.000 y fracción de hectáreas, Caitacó Chico 2.000 y fracción, y Caitacó Grande creo que aproximadamente cerca de las 6.000. Y después se compra La Victoria, que es un campo que tiene casi 15.000 hectáreas, que tiene justo las asociaciones de suelo por cartografía. En total suman unas 23.000, casi 24.000 hectáreas, en la margen norte del Río Negro, a 45 kilómetros de Conesa y a 100 kilómetros de Hecho del Hecho. Ahora, esa es la imagen actual, Caitacó Chico hoy. Podrán ver 3 pivots. Para nosotros, pivot 1, el que está primero a la izquierda, el pivot 2 más arriba y el pivot 3 a la derecha de la imagen. Y después tenemos una península en la cual, a partir de un arduo trabajo que yo participaba solamente en ese momento con muy poco conocimiento, pero entre Hugo Guío y Martín Vallá, fueron diseñando 180 hectáreas aproximadamente de riego por manto, con distintas pendientes laterales 0, pendientes longitudinales que van desde, creo, 6 centímetros cada 100 metros hasta 16 centímetros. Tenemos mantos, estos de abajo, que son de 8 y 9 hectáreas cada uno. Tenemos mantos más chicos. Y cada uno de estos mantos tienen un sistema de compuerta australiana, que es algo que trajeron en sus viajes a Australia. Son australianas que riegan alto caudal en corto tiempo, 400, 500 litros de agua por segundo. Y bueno, tenemos el primero de todo, que era el pivot 1, era un Sanelo que estaba ahí, reformamos a Valley,
Era un Sanelo de 64 hectáreas, ahora quedó un poquito más chiquito, y los otros dos son 2 Valley, puestos en 3 asociaciones de suelo distintos. El de abajo a la derecha está sobre una asociación Río Negro, el pivot, el que sigue a la izquierda también, y el de arriba está puesto de una manera muy especial sobre 2 asociaciones, la Asociación Negro Muerto y la Asociación La Victoria. Para nosotros, el desafío no es generar cultivos en lugares donde la textura es gruesa, que es más fácil, sino en donde ustedes veían esos peladales de limos. La próxima. Visto desde el aire, acá a la izquierda estaría la península, este sería el pivot 3, el pivot 1, bueno, y no sale en la imagen el pivot 2. De la línea celeste para abajo es lo que está, entre comillas, desperdiciando nuestro vecino. El casco actual de Caitacó, hemos tenido alfalfa en 25 hectáreas. ¿Por qué no pudimos continuar con alfalfa? Porque en el proceso de desarrollo no teníamos prestador de servicio que nos venga a hacer los cortes en su debido momento y la confección de reservas. Así que bueno. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces la pregunta es, si administramos o gestionamos 100 metros cúbicos por segundo, ¿qué haríamos? O qué significa 1 metro cúbico por segundo de caudal que se derrama al mar salinizándose. Con 1 metro cúbico es para regar 1000 milímetros por hectárea por año, o sea que con 100 metros cúbicos podemos abarcar 100.000 hectáreas. Si el coeficiente de hectárea regable es de un 55% sobre superficie total, sobre una superficie de 220.000 hectáreas, podríamos regar 100.000. O sea que podríamos abarcar tranquilamente el Valle Negro Muerto. Bueno, acá tengo una definición que puede que sea mía, emulando el proceso formador del suelo de la llanura pampeana con una secuencia de cultivos de manera tal de maximizar el tiempo de ocupación del mismo, con sistemas radiculares diversos de gramíneas y leguminosas, la consecuencia directa del secuestro de carbono, aumentando los niveles de materia orgánica original de -1 a más de 3 como objetivo lograble, y maximizaremos la producción, por ejemplo, en un sistema integrado agrícola ganadero, entre otras oportunidades. La próxima. Bueno, desde el inicio, nuestro primer cultivo posterior al desmonte y instalar el pivot sobre asociación La Victoria, lo que nos encontramos es que nuestros pivotes están equipados con una pluviometría de 14 milímetros por día, pero aún haciendo láminas instantáneas de 5 milímetros teníamos encharcamientos. En nuestro primer cultivo, esta fue, por ejemplo, la primera cebada que hicimos, nos costó mucho entender al principio el concepto que teníamos que hacer cultivos de servicio, porque nosotros para financiar el proyecto, sin traer tanto dinero de la pampa húmeda, siempre apostábamos a cultivos de renta. No nos fue muy bien. El tercer maíz veíamos que la pendiente de rendimiento era negativa. Y bueno, cuando empezamos a entender con una visión sistémica a dónde queríamos llegar y de qué manera teníamos que construir suelo, era más fácil, ahí nos dimos cuenta que era más fácil administrar una demanda ambiental de 1 milímetro por día que no una demanda ambiental de 14 milímetros por día en un maíz. Entonces, mientras sigábamos intentando hacer suelo con maíz, no nos iba a ir bien. Entonces aparece nuestro primer cultivo, que según las calificaciones de suelo de ese momento, el pH era de neutro a alcalino, la conductividad eléctrica era por encima de o parecido a 1, el porcentaje de fluido intercambiable. A ver, ¿de dónde falla la edafología en esos suelos? Falla en que la edafología se basa en caracteres o características físicas, químicas y fisicoquímicas, no entra la biología. Nosotros, como tenemos una formación dentro de APRESID, nos aferramos a los sistemas radiculares, a lo que podrán escuchar y leer, la famosa rizodeposiciones, y empezamos a construir a partir de sistemas radiculares en cabellera, intentar con gramíneas, la próxima, o con vicia.
¿Qué descubrimos ahí entre el 2011 y el 2012? Que hay un ave, las abutardas, que se comen todas las gramíneas, así que sembrábamos vicia asociada con centeno, con avena, con triticale, con trigo, porque estábamos explorando cuál era la mejor gramínea. Bueno, ellas hacían un trabajo de comerse todas las gramíneas, pero la vicia no le gusta, así que esto debe tener una fecha de agosto del 2012, y nos fuimos dando cuenta de que la vicia no solo que fija nitrógeno, sino que es un excelente recurso forrajero, en la cual es muy similar a una alfalfa. La próxima. La vicia deja un excelente rastrojo, que lo pueden visualizar en plantación de maíz. En sus comienzos probamos todos los cultivos, pueden ver excelente sorgo, maíz de Guinea, sorgo, maíz, todo viene bien, cerraba por todos lados la ambiental. Y bueno, y hasta que le fuimos encontrando la forma, foto de lata que hace muchos años me la saqué porque no tengo cara. Le fuimos encontrando la forma a cómo armábamos todas las fotos exitosas en una rotación eh, para aprovechar el mayor tiempo de ocupación. Desde un suelo prístino, esa es la foto de una cebada, este es un centeno asociado con vicia, una nueva foto, y cómo terminaría en un maíz, la próxima. Le fuimos agregando con el tiempo, encontramos que nuestro producto de renta otoño-invernal es el trigo, la foto de la vicia con centeno, pasamos a un maíz, la soja llega y después de la soja se hace la vicia sobre el rastrojo de trigo, después de la soja se hace el trigo y después se hace la vicia y las vacas participan de este modelo. Me quedó un poco, bueno, a ver si se los ordeno. Se hace el trigo, se hace la vicia, después de la vicia se siembra el maíz, después del maíz se siembra la soja, después de la soja se vuelve el trigo, trigo vicia, pero en, en marzo más o menos ya salen las vacas del monte y se ponen a comer vicia, una vicia que hoy, ya hace más o menos un mes, teníamos 5 o 6 mil kilos de materia seca acumulada, excelentes producciones de vicia sembrada a fines de enero. La próxima. Perdón, ¿esa es la rotación que haces todos los años, Jorge? Sí. En ese todos los años, perfecto. Un poco para entender, yo les decía que cuando se compró la Victoria, compramos un campo, una tranquera cerrada, del cual nos quedamos con 450 vientres, ariscos, que bueno, el manejo de la ganadería zonal es que se cierran, los animales cuando bajan a tomar agua, en la medida que la lluvia lo permite, o la no lluvia lo permita. Nosotros hoy tenemos casi el 50% del rodeo, que es dócil, que entiende lo que es un bollero eléctrico, que se acostumbra a ver un tractor, una sembradora, o que se acostumbra a ver una camioneta o nosotros charlando. Más o menos por el 20 de octubre ya se tiene que desocupar la vicia, mientras los animales se está haciendo el último aprovechamiento, nosotros ya estamos regulando la sembradora de maíz para sembrar en verde, así que ahí estamos viendo con un sistema Green Plain, que es la fertilización abajo y al costado, y la implantación. Bueno, ahí estamos deliberando y las vacas parecieran que escucharan, pero estamos felices de que eso sucediera. La próxima. Bueno, ahí tienen, esta foto es del mes de mayo, una andana de 5 o 6 mil kilos de materia seca de vicia, con muchas dudas, pero teníamos mucha producción de vicia. Recién la semana pasada, creo que transcurrieron 30 días, logramos que la andana se seque y se pudieron confeccionar rollos. Para nosotros hacer rollo es un rollo de rastrojo de trigo. Pero para nosotros enificar lo tenemos que hacer por una necesidad de acumulación de exceso de cobertura que nos permite la implantación de los cultivos nuevamente. Bueno, los animales que entraron a comer vicia sobre el rastrojo de trigo. Bueno, y acá llegamos a, siempre fue mi búsqueda, construir suelos, la base, la construcción de suelos, nosotros la visualizamos a partir de cultivos que no estén más de 5 o 6 meses eh, ocupando, después
seguramente me preguntarán por qué empezamos con alfalfa. Pero bueno, encontrar lombrices, en suelos que nunca hubo una lombriz, o tener hoy en los pivots demasiada población de bicho bolita, donde no había bicho bolita. Entonces, nada, para nosotros cada indicador de eso es fundamental. Ahí creo que había un videito. Tenemos un video para mostrar en este momento. Los primeros centímetros de suelo, la generación de suelo, va rompiendo, se va haciendo y va rompiendo de manera gradual la construcción de suelo que estamos haciendo en esta situación agrícola. Hemos generado los primeros 10 centímetros, abajo todo la línea. Con el paso de los años de rotación, tenemos que lograr 50 centímetros de suelos que rompan con este color y con esta forma, de manera general, para que el agua de riego esté rápidamente y eficiente en la línea aplicada. Bueno, de la última visita que hicimos al campo Cairacón en mayo. Sí, tal cual. Bueno, la próxima. Bueno, nos llevó mucho tiempo desde el 2008 a la fecha. Ustedes saben que la línea de alta cruza por la margen sur del Río Negro. Eso hay que estar frente de Chocori, o sea, nosotros somos vecinos de Chocori. Gracias a Dios, está aprobada y ya está en obras la línea de media, y nos falta la línea de baja intrapredial. Ese es el trayecto por donde va a ir la línea de tensión. Nosotros, nuestros sistemas de riego funcionan todos con motores a presión, a combustible. Nunca quisimos escalar porque no existe proyecto sostenible en el tiempo con motores que generen energía eléctrica y además hagan funcionar los equipos con motores a explosión. Por eso tal vez la demora, nosotros llegamos a cumplir con los objetivos de la etapa de desarrollo mucho antes, nos limitaba la expansión en no disponer de la energía eléctrica. La próxima. Este es un viaje que hicimos a Chile en diciembre del 2022. En Chile, según la posición que estén, de qué lado de la cordillera, si más cerca o más lejos, a ellos les llueve en el invierno, otoño-invierno, entre 700 y 500 milímetros, suelos con 15% de materia orgánica, son suelos de origen volcánico, y ellos tienen trigos que van de 10 a 20 toneladas, entre 800 espigas, 1000 espigas por metro cuadrado, a 2 gramos por espiga. Tienen un desarrollo de genética para sus 90.000 hectáreas de trigo propia. Después hablaremos de, nosotros tenemos toda genética introducida para el valle, por supuesto, ¿no? Próxima. Al día de hoy llevamos construido 25 kilómetros de picada y 15 kilómetros de camino ya para el tendido de la línea de media, que eso ya nos llena a nosotros nos libera un poco de esa presión, porque a veces la rutina de manejar siempre lo mismo y de decir, che, ya tengo ganas de jugar el partido. La próxima. Recibimos innumerable cantidad de visitas de Grupo CREA, de Grupo APRESID. Nada, puse ahí los esperamos, o sea, es decirle que a partir de los primeros días de diciembre pueden ver excelentes cultivos de trigo, y si van en marzo van a poder ver maíz, soja, y vicia implantada sobre el rastro de trigo. La próxima. Cuando fuimos a ver los trigos de 10 a 20 toneladas, Los Ángeles y Temuco, que es la latitud que tenemos nosotros, o sea, a ver, la oferta ambiental, más allá que ellos tienen suelos con 15% de materia orgánica y tienen condiciones climáticas, en el periodo de llenado de grano, ellos cosechan el trigo a inicio de febrero, nosotros cosechamos los primeros días de enero.
o sea que ellos cosechan porque tienen un periodo de llenado más largo, pero en términos de latitud nosotros nos parecemos muchísimo, o sea, no tenemos nada que envidiarle. Tenemos que construir suelo para que achiquemos la brecha entre el rendimiento potencial y el rendimiento logrado. La próxima. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros hace 10 años, APRESID tiene un programa que se llama Chakras, que es un vínculo entre APRESID e INTA, en el cual el conocimiento empírico, que es el que yo le estoy contando, se encuentra con un responsable técnico de desarrollo. En este caso nosotros tenemos a Alfonso Cerrota, en su momento fue Magali Gutiérrez, que le habrán escuchado hablar. Entonces nosotros le planteamos a ellos la investigación, o sea, cómo pasamos de lo empírico a lo científico. Nuestro suelo no infiltran. Bueno, la línea de investigación es, durante 3 años vamos a ver la forma de cómo infiltrar. No sabemos regar, no sabíamos regar, porque nosotros vinimos a hacer cultivos con riego total, y nosotros vinimos con la idea de regar por presupuesto. Ahí no puedo regarlo con más de 650 milímetros, a una soja no le puedo regar con más de 450, y con más de 500. Nos dimos cuenta de que gracias al aprendizaje que nos permitió APRESID dentro de este programa, a regar por balance, y que significa seguimiento no solo de humedad al tacto. La humedad al tacto está interferida por la conductividad eléctrica, o sea, entre el agua disponible, entre capacidad de campo y marchites permanentes. Eso es una constante, pero la conductividad eléctrica hace que vos percibas que tenés humedad, pero es un agua que está retenida más fuerte. En la medida que vos vas construyendo suelo, que le vas sacando las sales, la vas desplazando en profundidad y que no vuelvan, empezás a regar mejor, y a partir de imágenes de DBI vas siguiendo el cultivo y vas regando las láminas según la demanda que vas a tener. La verdad que esto les permite a nosotros y a todos ustedes, en la página de APRESID, en el programa Chakras, meterte en BIMPA. Lo bueno a diferencia del 2008 a hoy, que todo lo que hemos hecho está registrado dentro de este programa. La próxima. Todos los meses nosotros recibimos un informe, los miembros fundadores de Caitacú y yo, el carbón Formieles Aliaga, el viñedo Héctor Laurén, Santiago Morgantini, el refugio de Ferrari Guillermo Pailé. Estos son los miembros fundadores. Hoy estamos en una etapa de reformulación. En su momento estuvo Chocori también, con Eduardo Germán y Sergio González. La coordinación técnica Magali Gutiérrez, la mesa de expertos Roberto Martínez de INTA, Lucio Reynoso, actual secretario de Cultura, Mariano Donofrio de INTA Valle Inferior, Jorge Frechini de INTA Marco Juárez, que nos da toda la línea de trigo, Juan Galantini de la Universidad Nacional del Sur, las instituciones participantes presiden INTA. Repito algo, en el 2008 nosotros no teníamos en qué refugiarnos. Hoy cualquiera que emprenda y decide invertir en el Valle Medio, los primeros 5 años están perfectamente registrados. Están escritos obviamente todos los aciertos, los errores no hay por qué repetir. La próxima. Bueno, acá ven reportado, hemos hecho cártamo en su momento, génico que produce quimosina, tienen la alfalfa, tienen el trigo, tienen el girasol, tienen el maíz, tienen la soja, tienen las vacas. Les repito un mensaje, en el 2008 la pregunta era ¿qué vienen a hacer los núcleos de soja en Valle? Y yo quiero dejar un mensaje claro. A nosotros no nos motiva haber cosechado 6.400 kilos de soja por hectárea. La soja es un partícipe necesario como la vicia para fijar nitrógeno, y junto con las gramíneas que participan en la rotación. Las gramíneas tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta, muy baja, y en este concepto nuevo de que los ácidos húmicos y fúlvicos no existen, es natural, es una reacción de laboratorio, y en este concepto que enseñó Gervasio Piñeiro de la POM y la MAOM es la materia orgánica que a los minerales, se construye suelo a partir de la rizodeposición de las leguminosas y de las gramíneas,
y en bajar la relación carbono-nitrógeno para empezar a agregar el suelo y generar agregados más estables. Y a partir de ahí, gestionando el agua y secuestrando carbono, vamos a aumentar el porcentaje de materia orgánica total. O sea, no vinimos a hacer soja, el resultado de la soja es una consecuencia del buen manejo, como podemos hablar de rinde hoy, de 14 toneladas de maíz, como podemos hablar de trigo de 9 toneladas. Bueno, la alfalfa la conocen todos ustedes, el cártamo nos había dado casi 2.000 kilos por hectárea con ese porcentaje de proteína. Jorge, bueno, empezaron con la idea de que los suelos no infiltraban. Hoy infiltran y además producen. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese momento inicial hasta que el suelo logra expresarse productivamente? O en su caso particular, ¿no? Bien, primer punto, después de haber recorrido bastante, apostamos a pivot, no avance frontal. Intentamos riego por goteo enterrado, tenemos 22 hectáreas de riego por goteo enterrado, que una inversión en su momento de $80.000, que nada, la búsqueda era instalar el agua en la matriz del suelo, sin tener suelo, grueso error. Cuando no tenés suelo, al agua le era más fácil subir que bajar gravitacionalmente. O sea, ustedes entiendan que cuando el suelo no está agregado y no convertimos los poros de horizontal a vertical, el agua no entra, y nos generaba todos unos volcancitos que cuando paraba el equipo de riego, se evaporaba el agua y no salinizaba el suelo. Intentamos, pero era muy difícil porque no lográbamos la búsqueda. Entonces, nos costó entender también en un principio, yo voy a reconocer todos los errores para facilitarle la tarea, de que se construye suelo con cultivo otoños invernales, cualquier gramínea, en su principio asociada con vicia o no, pero es la gramínea la que realmente actúa, con 1 milímetro por día va creciendo las raíces crecen porque hay agua, no buscando agua, entonces va acompañando con láminas livianas sin que se encharque, vas acompañando ese desarrollo radicular. En un primer año podrás colonizar 20 centímetros de suelo, al segundo otoño-invierno colonizarás otros 40, otros 20, perdón, no 40, y en un tercer año ya puede entrar un trigo como cultivo de renta y habrás alcanzado con el sistema radicular 60 centímetros. ¿Por qué es importante tener suelo? Porque por más que vos tengas una lámina de 14 milímetros a veces, no te llega a cubrir la demanda de un cultivo estival. ¿A quién le pedís agua si no te la da el equipo de riego? A un agua de barbecho que acumulaste previo a la siembra. Entonces, si vos en 60 centímetros acumulaste 60, 70 milímetros, podés asistir en momentos o de rotura de equipo o de alta demanda ambiental, el cultivo no atraviesa un estrés y lo subsidias. Y por eso aparece el concepto de la importancia del suelo y la generación del suelo. En 3 años tendrás tu primer maíz que te podrá generar una renta, en 5 años ya tenés un maíz que te puede dar 9, 10 toneladas. Vos decís, 9 toneladas, sí, pero lo que pasa es que tenés un rendimiento potencial de 22 toneladas. O sea, 9 toneladas está al 45% del camino. El rinde potencial y que vos alcanzaste está muy abajo. De cualquier manera, haber alcanzado al quinto año 9, 10 toneladas es un logro tremendo porque el aparato en cuanto a la rentabilidad empieza a funcionar. ¿Puedo repetir? El rendimiento potencial de maíz para el valle está entre 20 y 22 toneladas. Acuérdense que estamos trayendo híbridos templados de la zona núcleo. Así como traemos trigo de la zona de Balcarce, traemos soja, que tenemos un grupo de madurez 2.9, que es una soja ni más ni menos que hecha en Estados Unidos. O sea, el valle se está desarrollando con introducción de genética. Los chilenos tienen su propia genética. El valle no tiene la genética adaptada para maximizar los potenciales. Y seguramente está todo esto registrado en APRESID. Y le pregunto, ¿con qué cultivo usted recomienda iniciar el proceso de la rotación de cultivo para acelerar los tiempos también, ¿no? Bueno, hoy es muy fácil porque hoy empezar con una gramínea en otoño-invierno, seguramente el primer cultivo estival puede ser una moa, que no te genere una alta demanda, pero sí te ayude mucho en la formación del suelo. Ya caes al próximo ejercicio con una vicia y una gramínea consociada. Ya podés entrar con un sorgo granífero y de ahí
herramientas, rolofaco, lo que sea, volvés a implantar un trigo sobre ese volumen de rastrojo y ya es un trigo que te puede rendir. O sea, pero no hay que perder nunca el foco. Los grandes protagonistas en los primeros 5 años son los cultivos otoño-invernales, para después sí poder capitalizar eh, con los cultivos estivales. La pregunta, ¿por qué no empezamos con alfalfa? Porque los suelos no infiltran y encharcarse. Eh, la alfalfa no aguanta. Nuestros suelos son de valle, aluvionales, limosos. No son suelos de barda de textura gruesa. Son dos conceptos distintos. Entonces nosotros no podemos empezar con una alfalfa en el primer año porque no nos va a ir bien, porque las producciones, ustedes saben que según la profundidad del suelo vamos a tener 10% de floración, botón floral y a lo mejor 100% de floración. O sea, no vamos a hacer suelo y no vamos a tener buena producción de materia seca. La alfalfa puede llegar una vez que, igual que un cultivo estival, al cuarto o quinto año, cuando ya haya una oportunidad para que todos los sitios sean colonizados de la misma manera. ¿Ustedes ya tuvieron experiencia con alfalfa en Caicacó? Tuvimos la experiencia, pero sin escala. O sea, cada vez que llamábamos con esa, que nos vengan, no, 25 hectáreas, y no, que nos queda lejos. Bueno, yo creo que en dónde está el secreto de todo esto, escalar mínimamente para que vos tengas un buen servicio de siembra, un buen servicio de cosecha, un buen servicio de edificación, un buen servicio de rollos o de fardos. Entre los cultivos anuales típicos de la zona núcleo, ¿cuál cree que es el que más potencial de rendimiento tiene en la región? El maíz, porque el maíz es una gramínea que, por lo que veíamos, por radiación, por amplitud térmica, por heliofanía, porque es una planta que fotosintetiza 1 hora y media más que en la zona nuestra y respira 1 hora y media. El rendimiento se construye entre un balance de fotosíntesis y respiración. La planta durante el día acumula y de noche respira y consume hidratos de carbono. Cuanto menos respira en la noche, más rendimiento. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un suelo, el maíz es el que más te lo va a dar. ¿Por qué? Porque la ventana de siembra te lo permite y vos podés estar al 10 de enero en BT o R1, plena floración. En cambio, y la caída de la radiación a partir del 15 de marzo no le pega tan duro como le puede pegar a otros cultivos. Bueno, retomando el tema alfalfa, sé que en la región se logran contenidos de proteína muy elevados. Mi pregunta es, además de los altos rendimientos, esta oferta tan generosa de los valles irrigados, ¿se traduce también en diferencias de calidad nutricional, por ejemplo, en la alimentación de ganado? Dos cosas. Primero, que se traduce en la alimentación de ganado y segundo, que se traduce en posicionarte con un producto con calidad de exportación. Proteína y en calidad de hoja. Entonces el mercado árabe, o los que se llevan los megafardos, chocho con esta zona, porque vos podés hacer un producto que no tiene problema ni de enfermedades de hoja y de proteína para los requerimientos que ellos tienen. Perfecto. Además de la alfalfa, ¿hay diferencial de calidad en los cultivos partiendo de esta oferta? En todos. En todos. En todos. A ver, nutrición dividido kilos te va a dar la cantidad de proteína que tiene el trigo. Pero es tan amplia, vos acá podés tener trigo de 10 toneladas con 11, 12% de proteína. En cambio, en la zona nuestra, un año que te vino bien y te dio 7 toneladas de trigo, por ahí la proteína está en un 8%. Porque no están los recursos para acompañar rinde y calidad. Excelente. Y le hago la última consulta de mi parte, después abrimos consultas al público. En la última entrevista que nos brindaste, Jorge, hace una frase y me gustaría explicarla. Dijiste, se van a generar en los valles del Río Negro suelos como los que teníamos en la pampa húmeda. Y una vez que se logre, empezaremos a competir en el. Ustedes obtuvieron rindes de 6.400 kilos por hectárea. A ver, nos vamos un ratito a la pampa húmeda en un par de horas. Nosotros estamos en un proceso de degradación con los recursos humanos. ¿Por qué nos cuesta tanto frenar el deterioro o emprender una regeneración? Porque nosotros no podemos manejar la lámina de lluvia. Tenemos 1 milímetro regalado, pero no sabemos ni cuándo viene ni con qué intensidad viene. En esta zona, o por lo menos nosotros nos desempeñamos, partimos de una línea
materia orgánica 0,8, 1, en el cual nosotros regulando las láminas de riego y manteniendo una alta tasa de ocupación a lo largo del tiempo, porque a vos lo que te sobra es radiación, podés acumular niveles de materia orgánica por encima de 3%. Vos pensás que acá te llueve 250 milímetros por año en la Valle Medio, con un desvío del 100%, podés pasar un año completo sin lluvia, o te puede llover 400 milímetros. De repente vos de manera disruptiva pasás a regar 800 milímetros por hectárea por año de promedio, y entre un trigo y una vicia llegas a regar casi 1100 milímetros, el combo, ¿no? Trigo-vicia. Entonces vos estás acelerando el proceso de formación del suelo mínimamente por 4, y a veces más, pero lo estás acelerando en un suelo que empieza a ingresar el agua, pero es un prístino que no ingresa el agua. Por ende, la gestión del agua te lleva inexorablemente al secuestro de carbono. Después discutimos si el cambio climático sí o no. Acá lo importante es gestionar el agua, secuestrar carbono para elevar los niveles de materia orgánica. La materia orgánica hay que elevarla porque a lo largo del tiempo, hoy yo puedo estar regando maíz con 900 milímetros, pero cuanto mejor suelo construya, a lo mejor la lámina baja a 700. Y nosotros eso sí tenemos que ser eficientes, no podemos derrochar agua, por más que el Río Negro sea el segundo río más generoso del país. El segundo. El segundo después el río Paraná, pero es el Ah, primero, caudal. es el primero de origen nuestro. Todo esto, Paraná no depende de nosotros. Entonces, en esa medida continua mejorás toda la gestión. Por eso hay una búsqueda tan fuerte, porque nosotros queremos ser respetuosos y sostenibles en la gestión del agua. Por más que vos tengas mucho, no podés derrochar. Y en ese derroche tal vez tenemos muchos zonas que han salinizado los suelos. Lo que nosotros estamos viendo que gestionando bien el agua y regando por balance, nosotros no tenemos ningún inicio de salinización, porque vos desplazando la sal en profundidad y siempre manteniendo un nivel de consumo constante, nunca por capilaridad el agua vuelve a la superficie y te termina de la sal, ¿no? La sal es propia del sedimento, no del río. O sea, el río Negro no tiene sal. Sí el sedimento que da origen al suelo, ya sea aluvional o transporte fluvial de la materia. En Caitacó conviven dos sistemas de riego. Sí. ¿Hay alguna diferencia notable entre ambos? ¿Cuál recomienda más? En un principio, como que nos conquistaba más el corazón el presurizado por aspersión. Esto es de largo plazo, y gracias al largo plazo y al registro que tenemos, hoy con este sistema de riego de compuertas australianas estamos dando mejores resultados en riegos por manto que por aspersión. Las láminas son reguladas, más o menos cada vez que abrimos una puerta, se 150 centímetros, y para que ustedes imaginen, son 100 metros de ancho del manto, pendiente lateral 0, pendiente longitudinal en promedio 12 centímetros cada 100 metros, puede ser de 6, puede ser de 18. Abriendo la compuerta 6 veces, vos tenés una puerta de agua que no te genera exceso, tenemos canales de drenaje, al final nunca apareció agua, y hoy es como que este crisol de suelos de asociación, este mosaico de suelos, que hay una imagen que ustedes verán cómo se motea el suelo a la hora de orearse. El riego por inundación se homogeniza más rápido, porque hay una presión gravitacional. ¿Y lo hicieron intencionalmente o porque no tenían espacio para poner? No había espacio, pero nos generó un aprendizaje. ¿Qué significa? Que el Valle del Río Negro tiene un paleocauce en contra de la barda norte y tiene el cauce actual, que acá ustedes lo tienen sobre la barda sur. Entre el paleocauce y el cauce, imagínense, si estuvieran en ebullición agua, hay una zona muy plana en donde convergen el limo y la poquita arcilla, es muy plana. En esos lugares que uno con poco movimiento de suelo podemos pensar en riego por inundación, cosa que no lo pensábamos en el 2008. El valle con un canal por la barda, que se podría tener en los inicios, le podríamos dar dominio a 250.000 hectáreas sin necesidad de un costo energético. Después discutamos si puede ser un canal revestido,
o puede ser usando el paleocauce, pero hoy tenemos el aprendizaje suficiente para saber en qué punto puedo parar el riego por manto y en qué punto por el movimiento del suelo, que no debo hacer. A ver, si ustedes van a decapitar los primeros 5 centímetros de suelo que la naturaleza llevó 100.000 años, grueso error, porque el corte y el relleno lo van a pagar por un largo tiempo. O sea, acá el juego es, muevo poquito si amerita mover poco, y si el relieve topográficamente es muy ondulado, el picón se arregla. Bueno, abrimos entonces el espacio para que pregunten quienes desean saber algo más. Allá, señor. La incorporación de legumbres invernales. Mirá, te cuento. Todas las oportunidades, todas las fotos de cualquier cultivo otoño-invernal y primavera, todas cierran. El tema es que tú armes tu película. ¿Cómo armás la rotación? ¿Cómo la armás? Yo te muestro nuestro esquema, que es el que nos permitió generar el desarrollo para esta escala. O sea, nosotros hoy tenemos Roberto Gutiérrez, coordinador, Cristian encargado, tenemos entre el riego, sembradores, 3 personas más. Nosotros tenemos una estructura pesada para lo que hacemos, pero ameritaba tenerla para generar el desarrollo. Esto te rompe la cabeza porque acá tenés todas las oportunidades. Lo único que te va a costar es adaptar, como te dije, producir genética que no se hizo acá, porque lo disruptivo de acá, en que todos los cultivos encuentran una oferta ambiental que no están preparados. Es como que a vos te abran la luz y te candiles. Nosotros es como que lo normalizamos, pero nada, desde fruto seco o fruta de carozo y pepita, acá te podés deslumbrar con cualquier cosa. Nosotros hemos hecho, te cuento una, intersiembra de trigo sobre alfalfa. Cortado el ciclo de alfalfa de 6 años es muy complicado, no quiero llegar al tema de regi vertedera, pero una alfalfa de grupo 6 con latencia, la suprimimos con un herbicida de contacto, sembramos trigo, cosechamos el trigo en enero y en febrero teníamos alfalfa para cortar de nuevo. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Sobra oferta ambiental, sobra. No, los suelos no se formaron descansando, eso es el proceso formador de suelo de la pampa húmeda. No le demos descanso acá, no tiene ningún sentido. Ustedes son competitivos hoy con esta liberación de la energía. En la zona de San Luis no pueden regar complementario por el costo energético de regar láminas de 300 milímetros. Nosotros acá podemos regar sin mayor costo 800 y 900 milímetros. Porque nosotros, ¿cuál es el costo del cual vos evitás? Evitar levantar la columna de agua. Entonces, ese es el mayor costo. Entonces, seguís estando con 1 milímetro de, decimos, finales, será 1 milímetro de 50, 55 centavos de dólar. Cuando en otras situaciones, como San Luis, están hablando de más de $1. Pero piensen en eso. Estos suelos, si querés, una alfalfa, si pudiera haber sin latencia, que a lo largo de 10 meses produce, nosotros tenemos que minimizar el tiempo de barbecho. No tiene que existir eso. ¿No? Siguiente. Adelante, por favor. ¿Cuál sería la pendiente óptima en el caso de la interna? Y la segunda, si en el proceso de formación de suelo utilizan los organismos como para degradar un rastrojo difícil de degradarlo. Bien. No se los conté, nosotros cosechamos la soja de determinada manera que el residuo se convierte en rollo. Cosechamos el trigo, dejamos la cola tal cual, y hacemos rollo de rastrojo de trigo. Y cosechamos maíz y un 30 o un 40% del rastrojo lo hacemos rollo, las vacas. Necesariamente tenemos que extraer cobertura porque el aparato mineralizador del suelo no funciona. Y a partir de un producto comercial, no le voy a hacer la publicidad, pero lo tengo que decir tal cual es,
que es a partir de exudados de una consociación de hongos. Le preparamos una dieta cortita, la vaca come, y lo que hace eso es comer un rollo de rastrojo de maíz o un rollo de rastrojo de trigo, acelerando el tránsito del aparato digestivo. O sea, el animal no se empacha. No solo que digiere y convierte, sino que mejora el estado corporal. O sea, nosotros encontramos en ese retiro del rastrojo y en ese soporte con el biopremis, mejorar el estado corporal del vientre que baja del monte, o si te aprieta que tenés que destetar animales chicos para priorizar el vientre, con un destete de 140 a 150 kilos podés armar una dieta de recría con un aumento medio diario de 400 gramos. Ahí ya te conté la parte de qué hacemos con los rastrojos. ¿Por qué hacemos rastrojo de soja para una buena implantación? ¿Por qué hacemos rastrojo, rollo de vicia o comemos hasta abajo de todo? Porque para una siembra de maíz el 24 de octubre, 25 de octubre, para la ventana, necesitamos minimizar la cobertura. Ya las vacas estamos sembrando, después se van corriendo. El tema de biológico, hay una presión tan alta en el comercio que tenemos que despejar entre lo que realmente va y la expectativa que te venden. Estamos en proceso de separación entre lo que realmente funciona, que funciona, y toda la batería de productos que te bombardean para vender. Que van a funcionar, pero todavía no tenemos claro quiénes son los que te venden algo bien prometedor y el otro que quiere hacer esto una oportunidad. Hablando de biología de su. Y sobre la pendiente, no tenemos problema. Pensábamos que podría ser una limitante en el avance de agua o en el desplazamiento. En pendientes altas, atravesando la pendiente, hacíamos franja cada 30 metros de brea al cruce, dejábamos testigo, y no, realmente no nos trajo ningún problema. O sea que según lo largo y el tipo de textura, vos tenés que ver, si tenés una textura gruesa, la pendiente será mayor, porque si no tenés mucho tiempo y perdés mucha eficiencia y tiempo de riego. Si la textura es fina con mucho limo, y apostar pendiente entre un 4 y un 6%, o sea, hace que el agua quede un tiempito más para manejarte. Y algo que nos quedó como aprendizaje, a la hora de diseñar estos sistemas de riego, hagan un perfil cultural para ver si debajo de los 30 o 40 centímetros de sedimento no tienen canto rodado, porque a veces, si no hacen una buena caracterización, pueden a lo largo de 5 o 6 años quedarse empantanado, que el agua no avanza más allá de medio manto, porque tenés mucha agua que percola en ese lugar. O sea, es ahí donde uno define si será por aspersión o será por inundación. Bien. ¿Otra pregunta? Consulta, buen día. Buen día. ¿Están trabajando, nombrando el tema de la calidad de los rindes que Chile tiene su mejoramiento genético, digamos, sus variedades a esa zona? ¿Están trabajando con alguna empresa ahorita en esa zona? No, porque no tenemos escala. O sea, la demanda está instalada, pero te dicen, mira, yo no puedo poner mi aparato mejorador para cuántas hectáreas de trigo sirve. Y mira, el carbón 100 hectáreas, ustedes 120, nada. Cuando el valle haya escalado y tengamos 40, 50 mil, Stein, el semillero Stein, se va a poner a trabajar con nosotros, fundamentalmente en el germoplasma de soja, pero en maíces. Maíces madurez relativa, 114, 112, que no pierdan potencial de rinde versus madurez relativa 122. Madurez relativa 122 te lleva una cosecha de maíz seco a julio, agosto. Madurez relativa 114 ya lo tenés cosechado y guardado. El juego es que no pierdas potencial. Pero está importante, lo puede, y lo digo con nombre y apellido, porque ellos vienen de la misma latitud al norte contra Canadá. Entonces ellos sí trabajan con grupo de madurez soja desde 0 a 3 y en maíz en madurez relativa desde 104 a 114. Yo creo que de a poco
los proveedores de genética te van a ir acompañando. Sí, adelante. Bien, son suelos bien dotados de fósforo. Es muy difícil hacer análisis de suelo porque al ser suelos aluvionales y con un pH tan variable, ni Olsen ni Gray se pusieron de acuerdo en cómo detectar el fósforo. Obviamente que lo usamos como arrancador y en maíz, de 60 kilos de monocólico por hectárea. Azufre, arrancador y en maíz, no hace falta porque el Río Negro menos te tendría que estar dejando 50, 60 kilos de nitrógeno, según cuánta extracción de la parte aérea, porque la parte aérea juega también su papel fundamental en el retorno del nitrógeno al suelo, no solo la raíz y la rizodeposición, sino la parte aérea. Los maíces estamos usando 500 kilos de urea y en trigo 400 kilos, 450 kilos de urea. La urea en maíz se va aplicando a 3/3, la lámina de arriba que se van aportando. Y estamos trabajando con zinc, como micronutriente, y el resto de los micro, el potasio como macro no es limitante. Y de los micro pareciera ser que el único hasta ahora es el zinc. Tenemos ensayos, todavía no le dimos escala porque nosotros que estamos buscando 3 años de repetición, pero si se meten en la página de APRESID, en el programa Chacra, BIMPA, que es el Valle Irrigado Patagónico, la mano de Alfonso Cerrota en este momento, que ya debe cumplir 3 años con nosotros, y Magalí Gutiérrez en la etapa anterior, van a poder ver los ensayos de nutrientes. Perfecto. Okay. ¿Otra pregunta? Respecto al riesgo gravitacional, hizo mención de las compuertas australianas. ¿Podría hallarse un poquito más cómo es eso? Dijo que las avieras cerraban para actividades, también se cargaban. Sí, Martín, ¿me podés dar un soporte? Martín Vallá está presente. Martín Vallá es el que nos acompañó en el diseño de las compuertas australianas. Son 6 periodos que abrimos, es con una cremallera que las abrimos, se llena el canal. Suponete que es un canal en el que te abarca 15 mantos, manto 15, y abrís el primero, a canal lleno. O sea que cuando bajaste la compuerta son 15 litros por segundo. Hasta un momento que el regante tiene un palito. Cuando el agua llega hasta ese punto, cierra, deja llegar el canal y abre la segunda. Y ese es el ejercicio. ¿Por qué? Porque cada textura te define en qué momento cerrar. Eso es como no regamos con sifón. Vos con un operario regás todo. ¿Tá? En cuanto al diseño, Martín nos acompañó y conoce muy bien. Así que nada, son puertas que la fabrica Jorge Hernández en Luro. Y hay otros fabricantes que te la fabrican, o sea, hoy está bastante instalado el tema. No queremos desplazar a nadie en cuanto a recursos humanos, sí queremos ser eficientes en la lámina aplicada. Debemos ser respetuosos con el metro cúbico que vamos a usar. Bien, una pregunta más. Según su experiencia, ¿cómo se estabiliza el proceso de suelo que logra, digamos, una cierta versatilidad y el sistema del conjunto del sistema? Son los 18, estamos en 2025. ¿Cuánto tiempo? Bien. Los 3 primeros años fueron de errores recurrentes. Hacer maíz, equivocarte, hacer maíz, equivocarte, el suelo filtra, se te encajan los equipos, tenés que estabilizar las huellas. Al tercer año hiciste maíz de nuevo, entonces maximizaba las brechas. Siempre vino bien, venía mejor, y siempre venía mal, venía un poquito mejor. 3 años, después tuvimos como 2 años para darnos cuenta en qué tipo de gramíneas eran las que teníamos que hacer. Y nada, con la escala que tenemos, la butarda es nuestra visitante estrella. Entonces, descubrimos
descubrimos un año que se come la avena primero, que después, bueno, conclusión, quedaba el triticale como último. Nada. Por allá por el 2016, más o menos, nosotros no descubrimos nada, porque el molino harinero de Gaiman vinieron los galeses hace mucho más que nosotros. Sergio González de Chocori le dice a Magalí Gutiérrez: Magalí, te voy a dar un sitio. Quiero que logres 8 toneladas de trigo. Bueno, teléfono Jorge Fraschina de INTA Marco Juárez, que es el mejorador de... Así que nos bajó una línea de trabajo y realmente cosechó un poquito más, 8 toneladas en microparcelas. Entonces dijimos, qué bueno, dejamos de pensar en el cultivo gramínea, pero solo como cultivo de servicio, y podemos tener al trigo que cumple el doble rol. O sea, hacedor de suelo, pero que nos genere una renta. Eso nos llevó también 2 o 3 años más. O sea, tuvimos muchos años para ir armando este cuentito. Hoy te puedo decir que saliendo de lo prístino, en 4 años tenés trigo con renta, y en 5 años tenés trigo con renta. La estabilización no existe, porque acá hay una mejora. Nosotros en la pampa húmeda necesitamos el incremento genético que nos compense la pendiente negativa de degradación. O sea, y aún así, leer y escuchar, ¿cuántos años hace que escuchan que tenemos esos rendimientos en la pampa húmeda? Y no podemos crecer más del deterioro del suelo. Ustedes van a ir por otro camino. O sea, ustedes van a ir por una pendiente positiva de mejora del suelo, acompañando ese incremento genético. Entonces, la estabilización me cuesta verla, pero si vos me decís, ¿en qué momento siento que me estabilicé? Y mirá, 10, 12 toneladas de trigo. No, en 5 años ya está. 5 años. Nosotros ya hace 5 años que no traemos plata de la pampa húmeda, con una escala pesada, con una estructura pesada para lo que hacemos. Integrado agrícola y ganadero, ¿no? Y regando con gasoil, ¿no? Regando con gasoil, porque no tenemos el tendido eléctrico. A ver, la ganadería los últimos 3 años es la que me puso en valor, es la que te funciona, es la que mejor convierte y la que te promueve a tener una renta superadora. Vamos, pero a ver, para que la ganadería llegue a esa instancia, vos tuviste que elaborar toda la otra cadena. Vuelvo a repetir, a mí no me llena de satisfacción 64 quintos de soja, para que el título diga eso. Nosotros estamos, la foto nuestra es del suelo y de las oportunidades que nos da tener ese suelo. Tener ese suelo te va a permitir subsidiar a cualquier sistema de riego en el peor de los veranos. Hay veranos que la radiación no cae el 15, cae posterior, y tenés que regar 15 días más. Y a veces tenés el agua en el suelo que vos la tenías para la vicia. Bueno, usala, porque después la ponés. El error es terminar un cultivo con el perfil lleno y no hacer nada, entonces la capilaridad, baja cobertura, asciende el agua, se evapora como agua destilada y te deja la sal en la superficie. ¿Otra pregunta? Bueno, sí. Sobre densidad y distanciamiento, tenemos acercado a la turca o plantas. Bien. Hasta el año pasado sembrábamos híbridos madurez relativa a 122, este año sembramos híbridos madurez relativa a 104, pero tenemos la misma sembradora a 70 centímetros, porque bajamos los cuerpos y sembramos la soja a 35. Y tenemos la sembradora de grano fino. ¿Qué tendríamos que haber hecho? El traer híbridos de maíz madurez relativa a 104, sembrar a 122, porque vos tenés un aparato receptivo de radiación y das mucha ventaja. Te pasó mucha luz, perdiste mucha radiación. Por ende, eso te significa una caída del rinde de un 20%. Entonces, en esa búsqueda del arreglo espacial, nos quedamos cortos. Estamos a 1000 kilómetros de distancia. Si tuviéramos 1000 hectáreas, contratamos un carretón y traemos, tenemos poquito, no nos da. Pero obviamente que eso es de una adopción muy rápida, muy rápida. Entonces mejorás el arreglo espacial y pasás a las 100.000 plantas. En cambio, a 70 centímetros, vos pensás que 1,43 m lineal es 1 metro cuadrado, 100.000 plantas tenés 7 plantitas en 1,43 m.
7 plantitas en un metro lineal, perdón, en un metro lineal, en un metro 43 o 100.000. Entonces, tenés que tener una sembradora muy, muy buena para que cada 14 centímetros tengas. Pero no, eso es de fácil adopción, 80, 85.000, estamos bien. Vos sabés que cada planta puede producir 250 gramos. Ya sea porque en una sola espiga, o porque es flexi, porque compensa alargar la espiga, o porque aumentando la cantidad de líneas, o porque genera una segunda espiga. Pero cada planta de maíz produce 250 gramos, si no tuvo 80.000 plantas en la cuenta, son 20 toneladas. Buscale el arreglo espacial y lo lográs. La genética está, porque la genética está sobrada para ello. Lo que pasa es que la genética nunca se encontró en una zona tan escalable con esta oferta ambiental. Bueno, damos por concluida entonces la conversación. Te agradezco mucho, Jorge, y agradezco mucho a ustedes. Y un aplauso por favor para Jorge. Nada, espero haber sido claro y de haber dejado un buen mensaje.